Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Ormus Ivings y pues quiero darles la bienvenida a este último evento de nuestro séptimo festival Camaxli realizado en este 2021, que se trata de la conferencia que se denomina 690 años de la Fundación de Tepeticpac, que impartirá nuestro amigo, el maestro Armando Díaz de la Mora. Es oportuno recordar que nuestro festival es una iniciativa de la sociedad civil que desde el año 2015 está coordinando esfuerzos entre instituciones públicas y privadas con el propósito final de conservar, difundir y aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural y cultural del estado de Tlaxcala. Esta es nuestra primera edición virtual y por lo mismo es válido realizar los siguientes comentarios. Todos nuestros eventos están siendo realizados a través de la plataforma de Google Meet, que tiene una capacidad limitada de 100 personas, las cuales pueden interactuar con nuestro ponente en una sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia, si el tiempo nos lo permite. También el tiempo de recepción para los asistentes ha sido de 10 minutos a partir de la hora marcada en nuestro programa, pero quien no nos alcanzan a acompañar en esta reunión tienen la posibilidad de sintonizarnos a través de la plataforma de Facebook Live en la cuenta de Santiago Tepeticpac. Adicionalmente, la reunión está siendo grabada con el nombre en el que aparece en nuestro programa. Solicitamos respetuosamente a los asistentes mantener sus micrófonos y cámaras desactivadas, así como evitar compartir su pantalla a menos que el anfitrión indique otra cosa. Si algún asistente no respetara estas condiciones o se comportara de manera inadecuada, será eliminado de nuestra reunión y pues trataremos de no permitirle el acceso en los futuros eventos que podamos hacer a través de la asociación. Sin más, por el momento, es muy grato presentar a nuestro invitado y el último ponente con el que estamos cerrando nuestro festival Camaxli, que es el maestro Armando Díaz de la Mora, que es originario de Tlaxcala y que ha escrito 11 libros sobre la historia de Tlaxcala. Ha publicado cerca de 400 artículos en diferentes medios locales y nacionales. Ha ofrecido alrededor de 330 conferencias sobre historia y cultura de Tlaxcala, incluyendo 7 simposios internacionales, 2 coloquios internacionales, un tianguis turístico internacional y 4 coloquios nacionales. Conduce desde hace 32 años el programa de radio denominado Presencia de Tlaxcala en la Cultura y condujo el programa de televisión Tlaxcala a través del tiempo. Así también condujo la serie televisiva denominada Tlaxcala en la Historia. Escribió durante casi 10 años la columna de Historia, Itinerarios de Tlaxcala en el Sol de Tlaxcala. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Es un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros. Ha estado acompañándonos desde nuestro primer evento en el Festival Camaxli del 2015 y es un honor cerrar con usted nuestro séptimo festival, el primero que es internacional, el primero que es también transmitido a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Al contrario, para mí es un enorme honor, privilegio poder estar nuevamente en el Festival Camaxli de Tepeticpac, en su séptima edición. Estoy muy agradecido por la invitación y por permitirme participar. Gracias, maestro. Adelante, los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas, Itzel, Héctor, Rosana, Vivian, don Miguel Rubio, muchísimos gustos saludarle. Tiene mucho tiempo que no nos vemos allá en la radio. Guadalupe Kelly, Marco Ramírez, Jesús Bello, muchas gracias por acompañarnos. Mi presentación va a versar sobre lo que yo considero como los 690 años de la fundación de Tezcaltípac. Y lo vamos a ir desarrollando
Vamos a platicar un poquito sobre las diferentes versiones, por supuesto la más conocida de Diego Muñoz Camargo. Vamos también a hablar un poco de Benito Iztacamacuextli, un olvidado primer historiador y escritor tlaxcalteca indígena. Muy temprano lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a tratar de encontrar un poco la cuadratura a esto que ha sido muy poco estudiado. Hablamos mucho de Tlaxcala, hablamos mucho de los Tlaxcaltecas, hablamos mucho de esta riqueza que tenemos con lo que Hernán Cortés denominaría señoríos, la cultura Tlaxcala, una de las 10 culturas que se han podido identificar. Sin embargo, pareciera que nos falta trabajar más sobre las fuentes, trabajar más y tratar de encontrar, porque aparte de Muñoz Camargo, tenemos a Iztacamacuextli, tenemos a Ximalpaín, tenemos una serie de fuentes para tratar de reconstruir esta historia. Voy a empezar a trabajar con, solamente son 10 láminas, vamos a tratar de ser muy ágiles, muy precisos en los comentarios que yo les voy a hacer presentar a ustedes para que esto sea digerible, para que sea, vaya, muy sencillo en cuanto a que es complicado siempre trabajar a través de este medio, de estar atentos a una pantalla. Tenemos en esta primera lámina, por supuesto, que es el título de la presentación, y me permití aquí tomar un acercamiento al Ocelot, que es el representante de la casa de Tectipac, en la descripción, en el anexo pictográfico de la descripción de Diego Muñoz Camargo, que como todos sabemos fue escrita hacia 1584, entregada en 1585, y este es el clásico Ocelot, que lamentablemente ha sido ya modificado y transformado, y la mayoría de la gente lo conoce con una espada y coronado, con símbolos españoles, que yo creo que si nuestros tlaxcuanis vivieran, se morirían del perrinche de que los símbolos españoles ahora representan a los tlaxcaltecas prehispánicos. Esta imagen corresponde a la lámina 61. Esta versión es la versión de Chavero, pero por supuesto que es la que ya está modificada en 1984 para la de cartón y papel. Y me parece interesantísimo pues ver el símbolo que representaba a Tepectipac en su momento. Tezcaltipac, siglo XIV. Vamos a determinar las fechas. No determinar, vamos a tratar de acercarnos un poquito a las fechas, pero este es todo Tezcaltipac. Actualmente, por supuesto, estamos haciendo una vista desde San Buenaventura Tempan, donde yo me encuentro, donde yo vivo, que por cierto, estamos a un mes de que se cumplan 500 años del primer astillero de tierra firme en América, y que, bueno, ya veremos qué pasa por ahí. Pero esto es Tezcaltipac. Maestro, una disculpa, pero no están pasando las láminas, maestro. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias. Ok, es que, bueno, perdón, hice la pantalla completa, yo creo que ahí fue el problema. Yo no quería que se viera las imágenes de este lado, pero las voy a dejar así ya para que se vean. Sí, maestro, gracias. Entonces, bueno, les decía yo que este es el Ocelot, por si no lo vieron, me regreso, es el Ocelot en la versión de 1984 de cartón y papel. Evidentemente la de 1892 de Chavero es un poquito diferente en cuanto al colorido y demás. Aquí sí le metieron la mano en cartón y papel para la versión, o la de 1979 que es en blanco y negro de Cosmos. Bien,
Aquí tenemos Tezcaltípac, la vista es desde Atempan, como decía yo, de mi pueblo, donde yo vivo, y toda esta región es Tezcaltípac, desde el Cerro Cuauhtsin, toda la región hasta San Marcos Tepectipa, que aquí se nos queda cubierto con este árbol. Este es la génesis, esta es la zona de donde va a surgir la cultura tlaxcalteca, una de las 10 culturas. Yo quiero decir que García Cook refiere 7, incluyendo la de Tlaxcala, pero bueno, pareciera que hay que agregar Cacaxtla, Xochitecal y Tecuac, Sultepec, para que sean 10 culturas. La más representativa, la más importante es esta, la cultura Tlaxcala. Todos sabemos, la mayoría sabemos, mejor dicho, es común saber que de acuerdo a la historia tolteca chichimeca, los tlaxcaltecas salen del mítico Chicomostoc, lugar de las siete cuevas, y en esta imagen de la colección de Aubin Goupil, que se encuentra en París, Francia, la segunda cueva, y aquí lo identificamos por el tocado que tienen sobre su cabeza, esta segunda cueva corresponde a los tlaxcaltecas y salen de la tierra. Yo decía mítico Chicomostoc porque podemos entender, y es una corriente últimos años ha tomado mucha fuerza, que más que un lugar geográfico es el significado de que son pueblos que nacen de la tierra, es decir, salen de la tierra. Finalmente la cueva es una oquedad, es un agujero de la tierra, y de ahí salen los pueblos, en este caso el teochichimeca, es decir, los chichimecas de Dios, como se denominaban a sí mismos los tlaxcaltecas, y salen aquí los tlaxcaltecas. Insisto, esta la cueva, esto está en París, y es muy conocido que, igual que los chalcas, que los mexicas, huachotzincas, entre otros, los tlaxcaltecas son los que van a tomar y van a hacer este peregrinar pasando por un mar y hacia el sur hasta encontrar la tierra. Llegan originalmente al Valle de México, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Aquí quiero hacer quise hacer este comparativo entre el Cerro Cuauhtsin, como la mayoría de la gente lo conoce actualmente, el Cerro del Águila, aunque si lo vemos desde esta parte, de donde está el templo de Santiago Apóstol, donde está el basamento de Camaxtli, lo vemos hacia el rumbo del oriente, hacia la Matlalcueye, parece la cabeza de una serpiente, entonces sería el Cerro Cuauhtsin, como aparece en algunas fuentes del siglo XVI, XVII. Más que Cerro del Águila, tendría que ser entonces el águila de la serpiente. ¿Por qué utilizo esta imagen? Porque en el lienzo de Tepectípac lo tenemos claramente identificado, claramente se muestra. Aquí vemos una serie de muros que todavía hoy existen, que todavía hoy es posible advertir su presencia, no tanto como un muro formado, como estuvimos viendo paredes, sin embargo, aquí es posible desde la distancia, y claro, los que hemos tenido oportunidad de subir por el cerro, por el camino que está en esta zona, hasta llegar a esta parte, sabemos que aquí hay una serie de caminos alrededor del cerro, y hay vestigios de estas murallas que encontramos en estos lugares. A mí me llama mucho la atención, y para mí es sensacional ver que en el lienzo de Tepectípac está el Cerro Cuauhtsin claramente representado. Vamos a platicar más adelante también del lienzo de Tepectípac. ¿Cuál es la cronología tradicional? La que conocemos de manera más aceptada, más difundida, y que se toma a pie juntillas. La que tiene Diego Muñoz Camargo, el mestizo historiador nacido en Ciudad de México, posiblemente hijo de una mujer tlaxcalteca y del conquistador Muñoz Camargo, que llegó con Hernán Cortés. Y él nos dice que en el año 5 pedernal. Por supuesto que sí corresponde al año 1380, de acuerdo al calendario de las Navas, que hizo en 1557, y que don Diego incluye en su obra de descripción de la ciudad
y provincia de Tlaxcala. Pero también pudiera ser 1328, como fecha más temprana del siglo XIV, pero también pudiera ser 1432, que es una fecha demasiado tardía, que además no coincide con los nombres de los gobernantes que se van refiriendo, pero todos nos vamos con el 1380 y así se publica, así se refiere, así se dice, pero, insisto, pudiera ser el 1328. Dentro de su cronología, el propio Muñoz Camargo nos dice que llegan en 1208 al Valle de México después de esta peregrinación que hacen con los demás pueblos y se establecen a la orilla del lago de Texcoco y que, bueno, empiezan a crecer, empiezan a conquistar tierras, empiezan a ser fuertes, empiezan a comerciar, algo que en Tlaxcala queremos no identificar, y digo queremos porque falta mucho estudio sobre los pochtecas, tlaxcaltecas, eso de que no tenían ni sal para comer, bueno, para comenzar la sal también tenía que ver mucho con lo ritual, es muy, ya muy debatible, ese cerco económico es ya muy debatible, entonces don Diego dice que llegaron ahí al Valle de México en 1208, lo repite con el 2 Pedernal, que es correcta la fecha, y más adelante en la batalla que ya mencionamos de Poyautlán, muy conocida, muy famosa, Chavero, en su libro sobre Tlaxcala, que se publicó en 1892, dice que es para el año de 1350, coloca, después de este peregrinaje, coloca, por cierto, la llegada de San Bernardino Contlán, pero solo por 20 días y de ahí a Tezcaltipa. Aquí no es un error, es una digresión intencionada para poder cerrar con Muñoz Camargo. Él dice que después de ser expulsados en 1350 de Poyotlán, hacen su recorrido y llegan a Contlán y que de ahí pues llegan a Tezcaltípac. La otra versión que tenemos es la de García Cook, que nos refiere que después de una serie de oleadas, de una serie de peregrinaciones y de arribos, incluso de los propios tlaxcaltecas, desde el año 850, todavía en el apogeo de Cacaxtla, llegan los teochichimecas, es decir, propiamente los tlaxcaltecas que dan forma a la cultura tlaxcala, que es la que encuentran los españoles en 1519, expulsan a los olmecas y zacatecas de la zona de Tezcaltípac, los cerros blancos que veíamos hace rato en la fotografía. Por alguna razón, y esto también lo confirma Zapata y Mendoza, no atacan a los que viven en la zona de Cacaxtla, la zona de Mixco, de Chilochochitla, de Tetlaucan. Toda esa gente la dejan ahí viviendo y, como sabemos, hasta el siglo XV todavía se refiere que hay habitantes en esta zona y que son de la cultura de los olmecas. Son ya gente que no son propiamente los habitantes de Cacaxtla, pero son sus descendientes. Entonces, esta es otra versión que va desde el siglo IX, 850, todavía con Cacaxtla en apogeo, y que para 1110, dice García Cook, es cuando comienza la formatación de 220 comunidades, 220 pueblos, que podían ser tlaxicalis, podían ser altepetl, aunque no propiamente un tlaxtocayo, pero García Cook hace esta separación. Otra fuente, Jiménez Moreno, nos dice que para el año de 1291 es cuando ocurre la batalla de Poyatlán. Pudiera ser 1298, porque hay que recordar que después de la caída de Tula, o Tola, como se le conoce, hay una serie hay tres etapas, mejor dicho, que son una serie de movimientos sociales, y para 1298 tenemos una de estas etapas, estas épocas de convulsión generalizada por el control de Tula en toda la región, y que abarca, por supuesto, hasta el Valle de México, la llegada de los mexicas y demás. Aquí quiero mencionar, dentro de esta cronología, que no hay que perder de vista que la famosa batalla que se da cuando toman de una doncella
una gota de leche. Las doncellas no pueden producir leche porque no están embarazadas, porque no dieron a luz a un bebé y no pueden producir leche. Este es el sentido mitológico, el sentido religioso, mítico de esta leche, esta gota de leche. Jaime Sánchez la estabiliza hacia 1335-1345. Chavero, en su edición de 1892, la pone en 1384 y lo tiene que hacer así para poderle dar forma a la llegada en 1380, ya de manera muy tardía. Y Huitberto Jiménez nos dice que la batalla es en 1352, es decir, 28 años antes de lo que tradicionalmente sabemos o conocemos que es la llegada de los tlaxcaltecas a Tezcaltipac. Está el mapa de Contlancinco. Lo quiero referir de manera muy rápida y muy breve, este mapa de San Marcos Contlancinco, porque se habla de una fundación. De manera conocida, los estudios que se hicieron allá por 1935, después en 2002 el trabajo que hace Luis Reyes García, tomando información de este estudio de 1935 y agregando algunos otros datos con la agudeza que tenía Luis para todo esto, pues se refiere que es San Marcos Contlán, el lugar que todos conocemos ahora, allá por Ayometla, y pareciera que sí, porque la Matlalcueye, vista desde Ayometla, desde Zacatelco, desde San Marcos Contla, pues sí, efectivamente, esta es la forma que tiene la montaña. Este sí es la forma. Sin embargo, hay gente, y por eso lo estoy, estoy incluyendo en este momento este mapa, hay gente que refiere que originalmente no era San Bernardino, que era San Marcos Contla, y que este primer asentamiento corresponde a la llegada de los techichimecas allá por el siglo XIV, y que este mapa no es San Marcos, el actual San Marcos Contla, sino que es San Bernardino. Ya hablaba yo de que la Matlalcueye se delinea así desde el sur, aunque aquí hay una serie de problemas para este mapa. Se menciona a Chicotencal, se hace una mención hacia los linderos de Chicotencal, que mejor pudiera ser pensar en Tizatlán, y hay un problema también aquí muy importante. Este Ocotal, Otelulco, que se ve entre San Marcos, Contla y la Matlalcueye. Si bien es cierto, insisto, que así se ve desde el sur, esta cadena de montañas no existe, este Ocotal, estas montañas que esta cadena no existe en esa región, todo es plano ya hacia el cerro. Sin embargo, si nos ubicamos en el San Marcos Tepectípac actual, por donde pasa la autopista en este momento, sí tendríamos estos cerros enfrente y tendríamos este Ocotal ahí. Claro, este documento no puede hablar de la fundación de Tepectípac en el siglo XIV, porque hay construcciones al modo español de dos plantas, y tenemos ya aquí un templo católico. Sin embargo, este templo pudiera ser un templo posterior, ya del siglo XVI, como se le asigna la fecha en la glosa, hacia 1560. Aquí tenemos una serie de dudas. Yo lo platicaba con Orsmus en el programa de radio del día martes. Hay una serie de construcciones en San Marcos Tepectípac, junto a la autopista, junto a la carretera actual. ¿De qué época son? Es una de las preguntas que tendremos que hacernos y que tendremos que definir, y a cuál Tlactocayo pertenecieron, al de Tepectípac o al de Ocotelulco. Es decir, ¿qué hacen estas construcciones en medio de esta unión de los cerros? Podríamos pensar, y aquí les dejo la inquietud, vamos a verlo más adelante, podemos pensar si son los 4 años de consolidación que Zapata y Mendoza da para Tezcaltipac. Este mapa está en el Museo Nacional de Antropología, con la numeración que ustedes están viendo ahí enfrente. Mapa de Contlancinco todavía es una asignatura pendiente de determinar y de estudiar, como, bueno, hay muchos códices de Tlaxcala, que si bien el trabajo de Luis Reyes es sensacional, el trabajo de Luis Reyes es el más completo que se tiene hasta la fecha,
hay algunos que tendríamos que entrar a verlos de manera particular. Benito Istacamacuestli, un olvidado escritor tlaxcalteca. Él escribe antes de 1528 en náhuatl, escribe Origen de la Nación Tlaxcalteca. Se refiere que Benito Istacamacuestli fue de los primeros indígenas que aprendieron a escribir con caracteres europeos por parte de los franciscanos. No, la escuela no fue para 1531 con Alonso de Escalona. La escuela es desde 1524, como lo refiere Motolinía, en Ocotelulco, y de ahí, bueno, a partir de 1527 en el convento franciscano de la ciudad de Tlaxcala. Benito Istacamacuestli es uno de los primeros que aprenden a escribir con letras españolas, pero en náhuatl. Y él escribe este Origen de la Nación Tlaxcalteca. Lamentablemente no nos refiere fechas. Comienza con la peregrinación, con la salida de Chicomostoc, y termina con la famosa batalla en que los tlaxcaltecas ganan por las flechas que fueron untadas con la leche, con la gota de la leche de la doncella que mencionábamos hace un rato. Es decir, este escritor llega aproximadamente a 1345, 1350, lo que escribe en su historia de la nación tlaxcalteca. Es un documento que fue publicado en 1903. Lo que estamos viendo de este lado es la página del capítulo 5, donde está Benito Istacamacuestli, que aquí se menciona, sobre Tlaxcala. Fue publicada en 1903 en los anales del Museo Nacional, y después en 1995 en este libro, de cuya portada tomamos el códice de la historia tolteca chichimeca. Habrá que tomar en consideración las menciones de Istacamacuestli, su llegada al Valle de México de los chichimecas, su peregrinación hacia el oriente, pasando por los volcanes, y la llegada a Tlaxcala, y menciona algo muy interesante que a mí me llama la atención. Él habla literalmente de los cerros blancos. Esto es interesantísimo, hablar de los cerros blancos tal y como hasta la fecha los conocemos, de Benito Istacamacuestli. No me voy a detener mucho en el lienzo de Tepetipac. Ese está muy estudiado, y por gente precisamente de Tepetipac yo he tenido la oportunidad de estar en las presentaciones donde se ha hablado sobre este códice. Se ha presentado incluso la última presentación que se hizo ya sin la presencia de Carmen Aguilera, ya se encontraba enferma ahí en el auditorio de Tepetipac, pero la presentación que hicieron Toya García Cook en ese entonces es muy amplia. Yo no me quiero detener, además de que no me quiero comprometer a decir algo inadecuado. Es un documento muy, muy valioso, y hay gente experta sobre este códice. En el estudio crítico se refiere que aparecen los Olmecas Xicalancas en esta sección, y se da entonces por sentado que estamos en el año de 1100, cuando, según García Cook, Carmen Aguilera sigue a García Cook, llegan los primeros teochichimecas de la cultura tlaxcala, y bueno, conocemos el templo de Camaxtli, las murallas, y también nos señala que, y esto lo hacen siguiendo otras fuentes, particularmente la de Diego Muñoz Camargo, los tecas llegan en 1380. El lienzo es muy importante, muy importante en el sentido de entender el contexto histórico y el desarrollo cronológico de los acontecimientos. Bueno, vamos a ver en los siguientes momentos. Yo sigo dudando de esta fecha de 1100 que establece García Cook. Las fortificaciones, como lo mencionamos, pues ya existían. Aquí las estamos viendo para el Cerro Cuauhtzin, y el estudio que hace Carmen Aguilera señala que es particularmente hacia la conquista de Tezcaltípac, que bueno, ya menciona como Tepetipac, modernizando la grafía como lo conocemos actualmente, pero yo me voy con el Despeñadero, que es Tezcaltípac. El templo de Camaxtli, por supuesto, donde ahora está los restos
del templo de Santiago Apóstol. Y aquí quiero comentar, porque para mí es muy importante hacerlo, que el templo de Camaxtli, la fuente de Chalchihuapan, que estamos hablando de que ahora es el templo de Santiago Apóstol, la fuente de Chalchihuapan, que actualmente es el convento franciscano de la ciudad de Tlaxcala, el templo de San José y el convento franciscano de Tepeyanco, están a 98 grados 14 minutos en una línea totalmente recta. Esto, por supuesto, no es una casualidad. Los españoles, quizás sin darse cuenta, o los frailes, con toda la intención de este sincretismo, colocaron los templos católicos encima de las construcciones, sabiendo que había una simetría, tal como la refería Konrad Pirakowski hace más de 30 años en un trabajo al respecto. Por supuesto, aparece Acolhua Tecutlicuanes, que con su glifo, que es el primer señor de Tezcaltípac. Bien, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué vamos a ver ahora de la cronología de Zapata y Mendoza? Antes de entrar, aunque ustedes ya están viendo en pantalla los datos, yo sí quisiera señalar que hay en los primeros 5 folios de Zapata y Mendoza un paralelismo impresionante con Iztacamacuextli. Luis Reyes, en su introducción, y muchas veces lo dijo en sus conferencias y en pláticas personales, pareciera que Zapata retoma Iztacamacuextli, le da otra no grafía, sino le da otro trato a la información, pero sigue muy de cerca a Iztacamacuextli. Algo que tiene que ser muy lógico, porque Zapata pues escribe a partir de 1661 y no había quien le platicara oralmente, tuvo que acudir a fuentes anteriores. También hay que percibir el paralelismo que tienen Zapata y Mendoza y Muñoz Camargo. Hay muchos párrafos, muchas partes de la historia que están hablando del mismo asunto, pero de manera diferente. Mientras Muñoz Camargo hace un relato amplio en un texto, Zapata y Mendoza sabemos que son anales, donde pone el año y refiere el hecho de manera muy concreta, a veces 2, 3 renglones, y pasa al siguiente año o al siguiente asunto. Sin embargo, hay muchos paralelismos entre Zapata y Muñoz Camargo. Esto, bueno, ahí presenté un trabajo hace ya varios años, donde muestro durante varias páginas los ejemplos de estos encuentros muy cercanos entre estos dos autores, que evidentemente, y como ellos mismos lo refieren, acuden a fuentes antiguas. Incluso hay que recordar que Muñoz Camargo habla de Juanitzin, directamente nos da el nombre de un escritor. Zapata y Mendoza, para muchos, en su momento fue de duda, porque venía a trastocar, venía a cambiar mucha de la información tradicional de Tlaxcala. Por ahí un reconocido y popular tlaxcalteca que hablaba sobre historia, que además también se dedicó a la pintura, pues siempre denostó a Zapata y Mendoza. La razón es que contradecía sus postulados. Y esto hizo que Zapata y Mendoza fuera, insisto, muchas veces puesto en duda o fuera no considerado como una fuente confiable. El tiempo, más de 2 décadas, nos han mostrado que Zapata y Mendoza es una de las autoridades más importantes en cuanto a la historia de Tlaxcala, porque nos da con precisión fechas, nos da con precisión lugares, personajes. Insisto, Zapata, Muñoz Camargo no lo hace, eso de 5 Pedernal. Bueno, en la historia de Tlaxcala, el último 5 Pedernal fue hace aproximadamente 28 años, entonces se repite cada 52 años, ese es un problema serio. Hay un segundo relato que hace que hace Zapata y Mendoza. Yo les decía que en los primeros 5 folios repite prácticamente Iztacamacuextli, pero en su segundo relato, que es a partir del folio 6 de su historia cronológica,
Textualmente, lo están viendo ustedes en pantalla, en el año 9 Pedernal, que sería 1332, llegaron aquí a Tlaxcala. A un lado, y esto seguramente fue Santos y Salazar, pone 8 Caña, que sería realmente 1331. Y después dice, al margen, también letra de Santos Salazar, al parecer todos apunta que fue él, aunque pudiera haber sido el mismo Zapata o un escribiente. Dice, 4 años después se fundó Tlaxcala, después de 1331, 4 años después se fundó Tlaxcala, es decir, 1335, y cuando decimos se fundó Tlaxcala, nos estamos refiriendo a que se fundó Tezcaltípac. El mismo Zapata y Mendoza nos dice que se estableció Acamapich, perdón. Yo le pongo entre paréntesis el CLI, que es el nombre completo, y hay diferencias en la fecha en que se estableció como rey de Tenochtitlan, rey o, bueno, emperador no puede ser porque no fue un imperio Tenochtitlan, pero como Tlactuani de Tenochtitlan. Para Zapata y Mendoza fue en 1361, aunque hay un error porque le pone 2 casa, cuando realmente para 1361 debía ser la cronología de 12 casa, y aunque con diferencias, pero todas las fuentes coinciden que Acamapixtli estuvo antes de 1375 en el trono de Tenochtitlan. Esto nos lleva años antes del 1380 tradicional de Diego Muñoz Camargo, y que, insisto, no es tanto Diego Muñoz Camargo, sino es todas las personas que se han interesado de manera honesta, de manera honrada, a trabajar el tema de la llegada de los tochimecas a la región de Tlaxcala. Aquí yo me quedo con el libro de Zapata y Mendoza, y con la precisión de 1331 como llegada a San Marcos de Tepetipac, San Marcos con Tlancinco, y 4 años para expulsar a los olmecas zacatecas de Tezcaltípac y fundar Tlaxcala, que es Tezcaltípac. Esta es la parte medular de la presentación, donde yo quería llegar. Zapata nos precisa ya un dato que pudiéramos relacionarlo, que si es el 5 Caña de Diego Muñoz Camargo, sería 1328, con un error de cronología de apenas 3 años, que pudiera ser lo que dice Luis Reyes, de que hay un desfase de 2 años continuos en los datos de Zapata, entonces sería el 1329. Y si hacemos caso de que cada 53 años tenían un títil, que no es muy fácil de aclarar, si es la corrección calendárica, podría ser 1328, pero eso ya es muy aventurado decirlo. Entonces, yo me quedo con la fecha de 1331, hace 690 años, hubo la llegada de los tochichimecas a la región de Tlaxcala y su asentamiento en San Marcos Tepetipac, y posteriormente en 1335 hacia los Cerros Blancos, la parte superior, en Tezcaltípac. Por supuesto, Tezcaltípac original es el origen de una nación. No estamos haciendo menos a los demás tlactocayos, a los demás Alteper y a los tlaxicalis que conocemos, que son muchísimos. Todos tienen un nivel de importancia igual, todos tienen su participación igual, todos son parte de esta construcción de un pueblo, de una cultura que es la tlaxcalteca. Aquí lo que queremos señalar como origen es que es el primer tlactocayo que se establece, todos lo sabemos, hace 690 años, y que es el inicio de la cultura tlaxcala, tal como la conocemos hoy. Una ciudad fortificada, evidentemente, por donde la veamos, no es casual su posición. Desde Tezcaltípac se dominan los valles hacia la parte norte del poniente, se puede ver hasta Tlalpan, hasta San Simeón Tepetzinco, que es otro de los lugares importantes. Se puede ver hacia Tihuetzía, se puede ver todo el valle de abajo. Es un lugar geográficamente muy, muy preciso para poder tener el control de la región.
Y de este lugar, hace 690 años, es como se forma esta cultura, Ocotenulco, los principales Tlactocayo y por supuesto muchos pueblos que conocemos. La religión y el comercio parten de este sitio, el primer templo de Camashli, que todavía conocemos el basamento, muy bien orientado hacia el oriente, a 0 grados al oriente y 90 grados al norte, que es la percepción de este basamento. Por supuesto, el comercio tan intenso que empiezan a tener y que hacia 1460 Muñoz Camargo refiere que era de mucha importancia con pueblos del sur y hasta Tuxpan. Y por supuesto, de aquí comienza la expansión hasta hacer que Tlaxcala fuera un pueblo más grande que Tenochtitlan. Tenochtitlan era la isla, más alguna zona controlada, mientras que Tlaxcala tenía unos límites demasiado amplios, prácticamente el estado de Tlaxcala actual, claro, llegando hasta Hueyotlipan, llegando hasta Tlangatepec. Y cierro señalando la necesidad de realizar un trabajo ya muy intencionado, interdisciplinario, multidisciplinario, para saber sobre el origen de la nación tlaxcalteca, tomando como paráfrasis el título que le dio Iztacamacuextli a su libro. Aquí estamos viendo nuevamente el Ocelot, y esta es la casa de Tepectipac, que aparece en 1584 en la lámina del anexo pictográfico de Diego Muñoz Camargo. Yo aquí dejo esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muy, muy amable, muy interesante su presentación, como siempre. Yo quisiera abrir la sesión de preguntas y respuestas, justamente comentando y confirmando, maestro, que los que hemos podido tener la oportunidad de estar parados en San Marcos, Tepeticpac, y ver de frente a la Malinche, podemos encontrar que justamente se alcanza a ver esa serranía donde se encuentra Tempan. Entonces corresponde, o que respondería casi perfecto al mapa que nos presentó, y esto vendría a cambiar pues toda la historia aceptada hasta el momento de Tlaxcala. Gracias por sus impresionantes aportaciones, sus investigaciones también. No y mucho. Pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, comentarios también, con las personas que nos acompañan el día de hoy, que atinadamente usted tuvo el agrado de mencionar. Está con nosotros Itzel Cruz, Roxana Grande, está la maestra Dianey Galicia, el maestro Jesús Bello, Marco Ramírez, Guadalupe Kelly, el maestro Miguel Rubio y el maestro Luis Manuel Vázquez Morales. Así Adelante, es. si gustan hacer algún comentario, alguna pregunta, este es el momento. Vamos a hacer las preguntas nosotros para que pasen el examen entonces. Para ver si estuvieron atentos. Adelante, maestro, sí, esto puede No, es broma, no, es broma. No, por supuesto que no. Yo, muchísimas gracias. No, pues qué interesante, porque justamente esta diferencia de fechas pues nos hace pues reflexionar un poco más. Bueno, el calendario que se manejaba entonces se repetía pues cada cierto periodo de tiempo, y por eso es que a veces nos puede llevar a las confusiones. Sin embargo, realmente fueron pocos cientos de años en los que los tlaxcaltecas, desde que se asentaron hasta que los españoles los conocieron, fueron refinando mucho. O sea, es una evolución demasiado fuerte, demasiado grande, para que en tan corto tiempo hayan logrado lo que lograron, refinar tanto la cultura de ser casi salvajes, de ser casi gente que venía de las cuevas y que comía carne humana, a esa finura con la que terminaron viviendo, ¿no? Que demostraron en cualquier parte de su arquitectura, de su vestido, de los alimentos que hacían, de la cerámica que preparaban. Acabamos de ver en las conferencias anteriores, incluso de los instrumentos musicales, de la fineza que llegaron a tener después de tan poco tiempo, maestro. Entonces, pues sí es necesario que la historia de Tlaxcala se reescriba. Aportaciones como la de usted y como la de todas las conferencias que hemos tenido
en este Festival Camaxli y que ahora van a estar a la disposición del público. Espero que nos hagan abrir los ojos y pues incluso hasta exigir que esta historia se vuelva a reescribir, porque lo que nos estamos aprendiendo en las escuelas me parece que está muy desactualizado y que dista mucho de lo que debería de ser, maestro. ¿Usted qué opina? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. La gente que me conoce sabe que yo soy muy rebelde en el sentido de que hay que cuestionar siempre todo, y eso nos permite encontrar nuevas perspectivas en la construcción histórica. Y en ese sentido, el hecho de hacer tan tardío que Tlaxcala esté para 1380, tendría que ver también con la presencia de Tenochtitlan, tendría que ver con una serie de aspectos que harían que Tlaxcala es tardío, más allá simplemente de la cronología estricta. También tendría que ver con un planteamiento sociológico, de decir que es uno de los últimos pueblos y que tiene problemas y demás. Hay que recordar esta enemistad que tuvieron con los mexicas, tanto que los expulsaron de Coyoacán, del Valle de México, y sí hay que replantear seriamente, porque además esto de 1331, había que ahorita estamos en los 690 años, estaríamos a 10 años de los 700 años de la cultura tlaxcala, y lo he dicho en otros foros, en algunos me he metido en problemas incluso, en un evento internacional en Acapulco, hace 2 años me metí en problemas porque señalé que en el siglo XIV eran tlaxcaltecas, en el siglo XVI tlaxcaltecas, en el siglo XIX tlaxcaltecas y en el siglo XXI tlaxcaltecas. Y en ese momento pregunté si alguien conocía algún otro pueblo del siglo XIV que hoy llevara su estado el nombre. Y no pudieron. Alguien por ahí me dijo, México. Bueno, dije, pues es que México fue por Tenochtitlan y por los españoles, prácticamente. Además, lo que ahora es México no eran los mexicas, es Azcapotzalco, Tlacopan, etcétera. Pero es un motivo de orgullo para todos nosotros, un orgullo por Tlaxcala, saber que después de 7 siglos prácticamente seguimos conservando nuestro gentilicio. Lamentablemente los huachichiles se volvieron potosinos, los cascanes, los mayos se volvieron sonorenses, los zapotecas se volvieron oaxaqueños, y así podemos poner muchísimos ejemplos. Entonces, es motivo de orgullo señalar que a 7 siglos casi de distancia, casi 7 siglos de distancia, los tlaxcaltecas seguimos siendo tlaxcaltecas. Sí, es un orgullo y ya había comentado esto, me parece, en otro de los festivales y bueno, escuché que la gente lo ovacionaba, lo aplaudía cuando usted decía los oaxaqueños ya no son, bueno, lo que eran los michoacanos ya no son lo que eran, los tlaxcaltecas seguimos siendo tlaxcaltecas. Sí, maestro, muchas gracias. Tenemos un comentario aquí en Facebook que nos dice Rubén Ramírez Suárez, que es oriundo de la comunidad de San Marcos precisamente y que ha estado con nosotros en el festival preparando alimentos porque él es chef, y nos comenta que estas construcciones que se ven en el mapa que nos presentó, que aún existen, que son basamentos que están presentes, pero que están deteriorados y que se está perdiendo gran parte de nuestra historia. Y agregar al comentario de Rubén, que sí es correcto, porque esos lugares son en este momento propiedad privada e incluso están en venta algunos, entonces estamos a punto de perder esa gran riqueza también, maestro. Sí, lamentablemente. Yo tengo fotografías de 1983 de esas construcciones del camino actual, el camino pasando el puente actual hacia la parte de abajo, hacia el sur. Tengo fotografías de hace 38 años, que valdría la pena compararlas como están actualmente esas construcciones. Maestro, pues cuando usted guste podemos acompañarlo para que saquemos las fotografías antes de que las vendan y nos impidan, pues siquiera tener el registro. Claro, por supuesto que pues, sí. A todos los amables asistentes a esta conferencia, queremos darles la última oportunidad de hacer algún comentario, de hacer alguna pregunta, y si no fuera así, podemos pasar a cerrar con broche de oro, me parece, nuestro 7º Festival Camaxli,
el primero internacional, el primero que se ha estado transmitiendo por redes sociales, el primero que es en línea, y pues siempre con la presencia del maestro Armando Díaz de la Mora, a quien pues agradezco su accesibilidad para podernos apoyar. Sabemos que tienen muchas actividades, que incluso ahorita lo están esperando en otras reuniones, pero está aquí con nosotros muy gustosamente, maestro. Yo soy muy agradecido de que me tomen en cuenta. Siempre hay que agradecer que lo inviten a uno a participar en foros y en trabajos como este, que lleva 7 años luchando contra la adversidad, porque es desde la sociedad civil, es desde la comunidad que se está realizando sin ningún tipo de apoyo institucional, sin tener subsidios, sin tener recursos ni federales ni estatales. Entonces, es motivo de orgullo para mí poder presumir que llevo 7 participaciones en el Festival Camacho. Muchas gracias, maestro, y esperemos que sean muchas más, que esto siga creciendo y que nos siga acompañando con esto. Entonces, permítame, maestro, tenemos aquí un comentario de la señorita Roxana. Permítame, maestro, se lo voy a leer. Dice, muchísimas gracias por sus aportes para nuestra historia tlaxcalteca. Es el comentario de Roxana Grande, maestro. Gracias, Rosana. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues déjeme cargar la imagen para que se la podamos mostrar, maestro. Permítame tantito. Y podamos cerrar este festival entregándole su reconocimiento. Gracias. Itzel por ahí hizo algún comentario, Itzel Cruz. Perfecto. Sí, porque a mí me aparece también en Vamos a pantalla. leerlo. ¿Sí? Qué bueno. Muy bien. Bueno, Itzel Cruz dice, muchas gracias por su conferencia, es muy interesante e importante conocer todo lo que nos aportó el día de hoy. Muchísimas gracias. Es un poquito de lo que uno va estudiando. No es mucho lo que se aporta, pero es con mucha honestidad y tratando de ser lo más veraces posible. Nunca inventado, nunca de oídas y nunca creyendo que es así. Siempre buscando las fuentes, que es lo que nos ayuda a ser un Tlaxcala orgulloso. Sí, y bueno, hacer una fuente confiable para futuras investigaciones se está construyendo sobre firme, digamos, con estas aportaciones, maestro. Permítame, voy a compartir la pantalla para poderle presentar su diploma. Ahora sí estamos listos. Si me permite, lo voy a leer. Dice así: la Sociedad Comunitaria Tepeticpac otorga el presente reconocimiento al maestro Armando Díaz de la Mora por su extraordinaria participación en el 7º Festival Camaxtli con la ponencia 690 años de la Fundación de Tepeticpac, que fue realizada en línea el 21 de marzo del año 2021 en un horario de 18 a 19 horas con una duración total de 1 hora sincrónica. Y firma su servidor, el maestro Osmus Ivings Méndez Rivera, presidente de la Sociedad Comunitaria Tepeticpac. Maestro, ha sido un placer nuevamente. Como comenté hace ratito, cerramos con broche de oro. Muchas gracias por estar con nosotros en este festival. Y pues agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy: Itzel Cruz, Roxana Grande, Guadalupe Kelly, Marco Ramírez, Jesús Bello, Miguel Rubio, Luis Manuel Vázquez. Y a través de redes sociales tenemos a Rubén Ramírez Suárez. Muchas gracias a todos. Con esto despedimos y cerramos nuestro festival. Esperamos poder contar con su presencia en las próximas ediciones. Maestro Miguel Rubio, ¿algo que comentar? Nada más felicitar al maestro de la Mora, a más de un año de que no nos veíamos. Felicidades, maestro, como siempre su aportación muy valiosa. Sí, felicidades y ya muy pronto esperemos ya volvernos a encontrar. Felicidades, maestro. Enhorabuena. Un abrazo. Maestro Miguel, maestro Manuel, si quisieran hacer la invitación, porque tenemos también en puerta un evento que estamos preparando con un grupo cultural que tenemos en Tizatlán. ¿Quisieran comentar algo para cerrar con este festival? Usted, maestro Luis. Voy. Buenas tardes, ¿cómo está nuestro Armando? Un gusto escucharlo, un gusto verlo. Pues sí, como lo comenta Ivins, es importante hacer este trabajo de manera conjunta
y como lo mencionaba también el maestro Armando, a veces solos, a veces acompañados, pero lo más importante es ese afán que tenemos por dar a conocer esa historia que ha estado guardada, que ha estado oculta en muchos sentidos para aquellos que no estamos, que no están tan adentrados en la historia como los que lo hacemos. Entonces sí, es importante estas actividades, es importante llevar más allá de las aulas y del ámbito académico, todos estos trabajos que hacen falta para fortalecer, entre otras cosas, la identidad tlaxcalteca, que muchas veces ha estado ahí, pero no se le ha querido reconocer, o no hemos querido, o no le han querido reconocer como parte fundamental de la historia nacional actual. Es importante que la historia de los tlaxcaltecas se reinserte en la historia nacional para poder comprender las implicaciones que estos grupos tuvieron desde antes de la llegada de los europeos y después como parte de la conformación de la nueva nación mexicana, particularmente hablando desde la visión de los tlaxcaltecas y sus aportaciones a la historia de la Nueva España. Maestro Armando, un gusto verlo, espero saludarlo muy pronto y que podamos tener una larga charla de todo este tiempo que no nos hemos visto. Muchísimas gracias. Maestro, tenemos un comentario más de las redes sociales, es el chef Rubén Ramírez, que nos había aportado hace ratito, dice: felicidades por el Festival Camaxtli, comentar que hoy nos comienza a bendecir la lluvia, lo cual es correcto. Se hizo hoy el ritual de petición de lluvias y ya nos está dando resultados, y que el inicio del ciclo agrícola, base fundamental para nuestra vida. Estamos en el mes de Chilomanistli, que comenzó el 2 de marzo, precisamente en el calendario tlaxcalteca. Chilomanistli, estamos en ese mes. Muchas gracias, maestro. Pues ahora sí despedimos la transmisión. El maestro se tiene que ir a una reunión que ya la estamos retrasando. Muchas gracias. Con esto terminamos el festival. Un abrazo a todos. Nos podemos desconectar tanto de las redes sociales como de esta reunión. Un abrazo. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos.